Claudia, yo ya ando haciendo mi maleta, Sí. pero a ver, porque además ya viene Semana Santa, pero Exacto. cuéntanos a dónde nos vas a llevar. Fíjate que los voy a llevar a Pátzcuaro. Pátzcuaro. Pátzcuaro es un pueblo magnífico, encantador, maravilloso. Fíjate que está relativamente cerca de la ciudad, pero sí es más bien como para ir en Semana Santa, porque estábamos comentando, yo creo que se necesita por lo menos 3 o 4 días para por lo menos ver lo más importante. Hay muchísimo que ver, pero no nada más natural, muchísimas bellezas arquitectónicas. Yo ya sabes que soy arquitecta, ya saben que pues es mi pasión. Aprecias eso. Entonces, bueno, es un pueblo mágico además, pero es un pueblo de una gran importancia fíjate que tiene como en general una vista, estas tejas, muchos techos de teja, es muy pareja, digamos, el entorno, y la verdad no hay mucha vida nocturna, no hay mucho reventón, es más bien familiar. tranquilo, es más bien familiar, así que es ideal para justo las vacaciones de Semana Santa. Y bueno, estamos hablando que por carretera estamos entre 4 horas y media y 5 horas y media, o sea, es relativamente cerca o sea, para Semana Santa, está sobre todo. cerca, pero es para que te lo avientes en 2, 3 días. Exacto. O sea, no es un ratito Y si me no, en regresa, camión, no. en camión también es muy fácil porque ya ves que luego es mucho más cómodo. Te subes al camión y ya no sabes, ya nada más llegas a donde Hasta es. mejor. Y ¿Cuál es la fíjate, ruta? 472 pesos para ir en Cuesta. camión, pues realmente no es mucho, es en el estado de Michoacán. Y bueno, pues salen las de la terminal de observatorio y pues hace más o menos 5 horas el camión. Así que yo creo que vale la pena. Miren, ahí estamos, ya en Pátzcuaro, estamos Muy en la verde, ¿no, Plaza Alicia? Grande. Sí, muy Demasiado verde. Es una plaza más antigua, una de las más antiguas y más grandes de México. Fíjese que esa plaza, la Plaza Vasco de Quiroga, la mandó a hacer Vasco de Quiroga y es divina. Bueno, tiene una estatua suya en el medio. No hay ningún edificio religioso, eso es lo raro. Es una plaza muy particular porque en una plaza tan grande no hay ningún edificio religioso. ¿Suelen Y justo, acompañar? sí, justo lo que quiso Vasco de Quiroga, que hay una escultura de Zúñiga ahí que ahora sí que lo venera, pues lo homenajea, es que quiso conciliarse con los indígenas, porque fíjese que él llegó a México como oidor, un poco a salvar a los indígenas que estaban siendo maltratados por se llamaba Nuño Beltrán de Guzmán, era digamos el mandatario de la corona en ese entonces, y entonces él hizo mucha labor de conexión con los indígenas locales, que es una de las civilizaciones indígenas más importantes, los purépechas, Así es. tarascos, que luego se llamaron purépechas, inicialmente tarascos. De hecho, muy, muy importante comer sopa tarasca porque es deliciosa. ¿La podemos comer ahí? Sí, claro, por supuesto. Ahí de dónde. Buenísima, ¿eh? Sí. Buenísima. Y Sí, lo he miren, probado. ahí en cambio también hay muchos edificios religiosos, no en la plaza grande que vimos que es hermosa, pero en la basílica, por ejemplo, de Nuestra Señora de la Salud, que es una basílica construida por ahí de 1580, fue sede catedralicia, obviamente ya no, pero es la iglesia más importante, y ahí yacen justamente los restos de Tata Vasco, porque así le decían los indígenas, Tata Vasco. Es como un poco el papá, ¿no? Tata es como el padre. Sí. Y bueno, también tenemos el templo y excolegio de la Compañía de Jesús, porque fíjense que él trajo a los jesuitas, después obviamente los sacaron en varias ocasiones, pero trajo a los jesuitas que eran, digamos, muy amigables y muy evangelizadores, ¿no? Y pues obviamente sobre todo se dedicaban a la Mira qué educación. hermoso. Entonces tenemos ahí en pantalla pues lo que es el excolegio de la Compañía de Jesús. Precioso. Y bueno, por ahí del siglo XVII, esto obviamente es algo posterior. También tenemos el Sagrario. El Sagrario fue también fundado por Vasco de Quiroga. Como ven, es la ciudad de Vasco Es de la Quiroga. ciudad. Sí, definitivamente. Entonces miren Son qué sus bonito. terruños, como Y es quien una dice, ciudad ¿no? como que se detuvo el tiempo un poco, eso me encanta. Sí, ¿no? totalmente. De hecho, y es México, o sea, todo es muy, muy tradicional. así es muy México, y han conservado mucho las calles, el Eso. empedrado, los techos, ahora sí que la forma en que se ve la ciudad, y eso hace que cualquier paseo, te pares en donde te pares, es bonito sí, estar ahí. Miren qué lindo, Sí, que qué se vea lindas todo calles, como ¿no? más o menos igual, ¿no? En la Así arquitectura, es. en los colores, eso está. Así es. Para así donde es. voltees te encuentras algo lindo, ¿eh? Y aquí estamos ya en la Plaza Gertrudis Bocanegra. Esta es otra historia, porque hay muchos personajes en Pátzcuaro que a mí que me gustan las historias, me gusta mucho platicar de ellos. Ahí está bueno, no creo que volvimos a la otra plaza, pero bueno, la Plaza Gertrudis, hay una fuente, hay una escultura de ella. Ella fue una heroína que fue fusilada justamente ahí por no querer delatar a los insurgentes de la independencia. Ella era una criolla, wow. y entonces, bueno, la quieren mucho, es como un personaje muy querido ahí, igual que Tata Vasco. Y aquí tenemos el Templo de San Agustín, que ahora es la biblioteca mural, que esta sí
que no se la pueden perder porque es la biblioteca y hay un mural de Juan O'Gorman, que es una verdadera belleza. Hay que ir forzosamente a ese lugar. Visita obligada, así para Visita ponerla obligada. Hay mucho en la que lista. hacer en Mucho. Pátzcuaro. Ahora que viene la Semana Santa, pues podemos disfrutar de este lugar. ¿En qué otro momento del año, si ya planificamos vacaciones, pero en qué otro momento es recomendable ir? Ah, mira, está el mural. Ahí está el mural. Fíjate que yo siempre digo que obviamente en Pátzcuaro está la tradición de los muertos, Sí. ¿no? Sí. Mucha gente vamos y yo he ido y la verdad cuando vas a leer a los muertos es tanto lo que hay que ver en los cementerios que ya no vas a ver la arquitectura. Entonces yo digo que hay que ir en otra época del año, como por ejemplo ahora en Semana Para Santa, conocer. para poder conocer realmente, mira, el Teatro Mira ese Emperador, teatro, qué hermoso. que también hay Lindísimo, ¿eh? artesanos. Otra cosa maravillosa, si quieren ir de compras, la artesanía Ah, sí. de Muy bonito. Michoacán en general Sí. es realmente increíble porque tienen muchísimas cosas que no tienen en ningún otro lado. Por ejemplo, canastos de tejido de chúspata. La chúspata es un árbol que crece allá a la orilla del lago, porque luego lo que no hemos dicho es que en Pátzcuaro hay un lago que conecta con varias islas donde se hacen estas festividades De de los muertos. Janitzio y de- Exacto, Janitzio, tenemos a lindo. Jurandén, Yunuen, y bueno, están también los restos en Tzintzuntzán, hay un centro ceremonial prehispánico importante, las yácatas, las famosas yácatas. Esta es la casa de los 11 patios. Pues La Casa de los 11 Patios es un lugar donde se exponen las artesanías. Era un viejo, más bien era un antiguo edificio donde las monjas dominicas tenían su convento, pero se convirtió en un lugar donde se exponen. Hay 8 patios, obviamente, Claro. y hay un lugar muy, muy lindo donde conocer todas las artesanías. Oye. También hay un museo de Oye, artesanías. Alicia, pues la verdad es que podríamos propiamente. hablar de Pátzcuaro en un programa completo. Sí. Y recomendable entonces que la familia vaya, aproveche, Sí. viaje ahora en vacaciones de Semana Santa y de Pascua con niños y Exacto. que conozcan este hermoso lugar en Michoacán. Muchas Y que gracias. coman charales, Ah, que charales. coman las Qué rico. sopa tarasca y los uchepos, que a mí me encantan, que son estos Delicioso. Y que viajen también de día, porque me imagino además que el paisaje debe ser hermoso. Claro, claro, los lagos. Además de que se evitan muchos problemas, hacerlo de día, el paisaje debe ser lindísimo. Claro. Es, Los claro. lagos Bien. son hermosos. Gracias, Muchas Clau. gracias. A ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias.